No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que Vamos a dar la bienvenida a nuestros hermanos que nos puedan estar acompañando. Es una hora donde, más por cuestión de diferencia de horario, muchos hermanos en Estados Unidos ya están durmiendo, pues allá son 2 horas más adelante que aquí en México. Saludamos a nuestra hermana Marisol Gómez. Que Dios bendiga a nuestra hermana. Gracias por estar ahí sintonizándonos, viéndonos a través de Facebook, a través de Mensaje de Salvación. Y hermanos, quiero aprovechar estos minutos para eh, hacer un anuncio muy importante en estas noticias, esta sección de noticias, para iniciar. Su hermano Marroquín, le damos la bienvenida a su programa de Mensaje de Amor para Salvación. Sí, hermanos, les comentaba, tenemos una actividad que preparar, ya está por realizarse esta actividad. El próximo sábado 23 de marzo, no lo olvide, sábado 23 de marzo, estaremos siendo participantes, tanto los hermanos que vamos a tener la oportunidad de ver las transmisiones y de escucharlas a través de internet, como los expositores de la palabra de Dios, de un tema especial que se va a exponer el sábado 23 acerca del bautismo. Preguntas muy importantes que se van a responder a la luz de la palabra de Dios tocantes al tema importantísimo del bautismo, donde van a exponer hermanos de diferentes países, y invitamos a todos nuestros hermanos, a toda la hermandad de la Iglesia de Cristo, que se preparen para ese día 23 de marzo, sábado, y que nos ayuden a compartir la publicidad que ustedes van a encontrar en los perfiles de los hermanos que somos participantes de las exposiciones de la palabra, los predicadores de Mensaje de Amor para Salvación, y en el canal de Mensaje de Salvación ahí tenemos la información detallada de esta actividad para que la compartan, hermanos, a sus amigos, a hermanos, y que ese día podamos tener una gran audiencia en este programa especial acerca del bautismo, un tema muy importante y que se va a aclarar a la luz de la palabra de Dios. Buenas noches, hermana Carmen Osuna. Gracias por estar acompañándonos a estas altas horas de la noche. Estamos ya por llegar a la medianoche aquí en México, y damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos que están conectados. Hermanas, gracias. También otra actividad que tenemos ya también programada es el primer seminario internacional 2019 a través del Mensaje de Amor para Salvación. Un seminario que tendrá lugar la última semana del mes de marzo. La última semana de este mes estaremos realizando esta actividad de el seminario internacional, las 7 cosas que aborrece Jehová, basado el tema en el libro de Proverbios. Usted, hermano o hermana, conoce ese tema, esas 7 cosas, dice el proverbio: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina mi alma. Esos 7 temas, hermanos, estarán siendo expuestos por todos los hermanos predicadores de Mensaje de Amor para Salvación la última semana del mes de marzo. Así es que ore, hermano, oremos mucho por estas actividades ya anunciadas a través de este canal de la Iglesia de Cristo, y preparémonos para esos días de actividades. También, asimismo, hacemos la petición de las oraciones, hermanos, por enfermos, por hermanos que están en situaciones difíciles en otras naciones, en otros países. Nosotros sabemos
en qué países están en conflictos y en qué lugares del mundo algunos hermanos no tienen la libertad para reunirse, para adorar, y son perseguidos. En algunos lugares tienen que hacerlo aún a escondidas por causa de su vida. Así es que oremos por los hermanos en esos lugares, en difíciles circunstancias, que son valientes y que se mantienen en el camino de nuestro Dios. Oremos por los enfermos, oremos por nuestra hermana Sandra Salinas. Hay que ponerla en las manos de Dios para que Dios le ayude en sus problemas de salud. Asimismo, oremos por los que han sufrido la partida de algún ser querido, en especial la familia Pérez Gallegos. Seguimos pidiendo sus oraciones por la familia Pérez Gallegos y Sauceda Pérez, por la partida de nuestra hermana Emelia Pérez Gallegos la semana pasada, mi mamá, mi madre. Y asimismo hay otros hermanos que también he visto en las redes sociales, en el Facebook, que el día de hoy se anunció a algunos hermanos que también perdieron a su mamá y seres queridos. Hay que orar por ellos, hay que ponerlos en manos de Dios en oración. Y hermanos que en días atrás también han perdido familiares. Estamos orando, hermanos, por todas sus necesidades. Y Dios da la fortaleza, Dios da el consuelo, y estamos seguros, hermanos, de en quién hemos creído y del lugar que está preparado para nosotros allá en la eternidad. Así es que, hermanos, una vez que estamos ya en esta introducción, vamos a pasar al estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a dirigirnos en palabras de oración a nuestro Padre Celestial. Acompáñenme, hermanos, para que oremos a nuestro Dios. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, le agradecemos una vez más la oportunidad que usted nos da de estar una vez más en este lugar, dispuestos a compartir un mensaje más de su palabra, y que en este momento es su voluntad que se comparta este mensaje y se predique la palabra de Dios. Le pedimos, Padre, que usted bendiga a nuestros hermanos que lo escuchan, que lo están viendo, y que este mensaje, Señor, llegue a muchas personas en el mundo, no solamente a los que lo están viendo en este momento, sino que en unas horas más adelante llegue este mensaje a muchas personas, y no solamente el mensaje de este siervo suyo, sino también todos los mensajes que se predican aquí en este canal de Mensaje de Amor para Salvación, que todos los mensajes lleguen a difundirse en todo el mundo, en todo el mar de multitud de gente en las redes sociales, y que este mensaje llegue a las personas que están esperando una luz en sus vidas, y esa luz es su palabra que llega a través de estos mensajes, de estas predicaciones de su iglesia en este canal y en estos medios. Bendiga a nuestros hermanos que predican su palabra, y bendiga a los hermanos que están escuchándonos, nuestros hermanos y hermanas. Asimismo, bendiga a los enfermos y le pedimos que usted les dé salud y que usted les ayude. Y bendiga también a los hermanos que en otros países están viviendo situaciones difíciles. Ayúdeles en todas sus necesidades, Padre. Oramos por cada uno de ellos. Quédese, Señor, dirigiendo esta transmisión para que sea su voluntad la que sea predicada a través de su palabra y por los labios de su siervo. Pues todo se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a entrar al tema de esta noche. He elegido el tema de la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo, hermanos, pero quiero que tengamos un enfoque especial. Hablar de la plenitud de Cristo es un tema muy importante, pero es muy amplio y es muy profundo este tema. Nuestra hermana Adela Ramírez dice amén. Bienvenida, hermana, a esta transmisión. Es un tema muy amplio, un tema muy profundo. Indudablemente nos llevaría mucho tiempo el abarcar todo lo que es la plenitud de Cristo, porque estamos hablando
de la deidad del Señor, de la divinidad de Cristo. Algo que muchas personas niegan en el mundo y que muchos líderes religiosos o de grupos se han empeñado en desacreditar, en negar. Pues la palabra de Dios nos afirma de una manera contundente, clara, que Cristo, ¿verdad? Jesús nuestro Señor, es 100% divino. Es Dios hecho carne. Y hablar de la plenitud de Cristo es hablar de la divinidad del Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, quiero que tomemos un texto en el que vamos a basar nuestro estudio de la plenitud de Cristo, pero vamos a enfocar este texto, hermanos, este estudio, principalmente a la plenitud de Cristo en usted, hermana, en usted, hermano, es decir, la plenitud de Cristo en el cristiano, la plenitud de Cristo en la iglesia, porque nosotros somos participantes de esa plenitud. Ahí nos vamos a enfocar, ahí vamos a encontrar a la luz de la palabra de Dios lo que nos quiere decir cuando dice que somos participantes de la plenitud de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mis amados hermanos, este texto es muy importante. El apóstol Pablo nos dice que nadie nos engañe. Nuestro hermano Mario José Mendieta ha estado impartiendo unas clases en su programa acerca de la primera carta de Juan, donde se habla, y el hermano ha explicado de una manera muy clara, acerca de las corrientes de aquella época, los gnósticos, las filosofías del gnosticismo, estas filosofías, estas corrientes que provenían de los griegos, los filósofos griegos. Recordemos que los padres de la filosofía, así reconocidos, son griegos de aquellas épocas, y mucho tiempo antes de Cristo, allá por el año 400 antes de Cristo, tenía una fuerza tremenda estas filosofías griegas. No se diga, hermanos, cuando viene Alejandro el Grande, y que este hombre, Alejandro el Magno, conocido así por muchos, llegó a darle una fuerza tan grande al imperio griego, que llegó a conquistar el mundo en aquel tiempo, comandados por Alejandro el Grande. Alejandro el Grande se encargó todavía de una manera más clara y precisa de que todo el imperio griego fuera impregnado de las filosofías de los griegos. Para el año 400 antes de Cristo, las filosofías de los griegos ya habían llegado hasta las tierras de muchos lugares en el mundo, y con la conquista de Alejandro el Grande se extienden y llegan en la época de Alejandro el Grande a Palestina, a la ciudad de Jerusalén y a todo el país de Israel, e impusieron muchos de ellos estas corrientes filosóficas. En todo el mundo estaba lleno de estas corrientes del gnosticismo. ¿Y en qué consiste el gnosticismo? ¿Cuál era su enseñanza principal? Bueno, ellos negaban, directamente hablando del daño que hacían a las enseñanzas, a la doctrina del Señor Jesucristo, negaban que Cristo, Dios, se hubiera hecho carne en Jesucristo, en Jesús, y que vino y habitó entre nosotros. Ellos lo negaban de una manera contundente.
y utilizaban una serie de filosofías y de razonamientos humanos para convencer a las personas. Este problema, hermanos, llegó a hacer daño a la iglesia, llegó a hacer daño a los cristianos. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo se ve la necesidad urgente de advertir a la iglesia en esa época, en ese tiempo, que tuvieran mucho cuidado, que nadie los engañara por medio de esas filosofías y huecas sutilezas, que tuvieran confianza en Cristo nuestro Señor, que desecharan enseñanzas basadas en esas filosofías huecas y que desecharan doctrinas, fundadas en mandamientos de hombres y no en Cristo. Y la confianza que Pablo el apóstol da a la iglesia es esta, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el cuerpo de Jesús, Jesús hecho hombre, Jesús como hombre, Dios hecho carne, ¿sí? En otras palabras dicho, en el cuerpo de Jesús habita corporalmente, valga la redundancia, toda la plenitud de la deidad. Y en el griego, hermanos, da a entender de que en el cuerpo de Jesús habita toda la cualidad divina, todas las cualidades de Dios habitaron en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo carnal, físico de Jesús, algo que los gnósticos negaban. Decían ellos que Dios, las filosofías decían, Dios es santo, Dios es un ser supremo, es un ser grande, está allá en el cielo, está en lo más alto, y como es un ser tan santo, no puede venir y humillarse a este mundo y convertirse en carne, porque para ellos ya hablar de carne era hablar de corrupción, era hablar de contaminación. Para ellos era imposible, no cabía en su cabeza que Dios se hiciera carne. Pues el apóstol Pablo dice, en el cuerpo de Jesús habita toda la plenitud de las cualidades de Dios, todas. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿sí? Y la palabra plenitud y la palabra deidad están aquí entrelazadas. La deidad, hermanos, nos habla de lo que es el ser Dios, el ser divino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la deidad. Pues el apóstol Pablo está afirmando que en el cuerpo de Cristo estaba Dios, de una manera completa y perfecta, y lo entendemos aquí en la palabra plenitud. Aquí es donde vamos a definir el significado, la etimología de la palabra, plenitud. Viene de un sustantivo griego, de una palabra griega, que es un sustantivo griego. La palabra griega, pleroma o plémoma, en griego, esa palabra pleroma en griego, ¿sí?, significa algo que ya está completo, ¿sí?, algo que no necesita de nada para ser completado, porque ya está completo, ya está terminado, ya está consumado. Ese es lo que significa la palabra pleroma, que se traduce aquí como plenitud. Pleroma significa algo que ya está completo, algo que no necesita nada para ser completado, porque ya está completo, ya está terminado, ya está consumado. Es decir, que en Cristo habita corporalmente en su cuerpo lo que es Dios. No hacía falta nada en el cuerpo de Jesús para que Él fuera Dios, para que Él fuera divino. Él ya estaba completo, ya estaba consumado como un ser divino, un Dios hecho carne, algo que confirma el apóstol Juan en el Evangelio, ¿sí?, en su Evangelio capítulo 1, hablando de la divinidad de Jesús, del Verbo hecho carne, de Dios que se hizo carne, y lo confirma el apóstol Pablo también en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, cuando dice, habla de Cristo, y dice que Él, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Sí? Él tenía la misma forma
siendo en forma de Dios. Él era Dios. Y se despojó de ese lugar de gloria, se hace carne, humillándose, sí, haciéndose como hombre. Pero Pablo dice aquí que aún en esa misma condición de hombre, siguió siendo 100% divino. Que la deidad no se apartó en ningún momento de él. Él está completo, no necesita nada, no necesitaba que se le añadiera algo, no se bajó de un grado de deidad, de divinidad, no. Se humilló al hacerse hombre, pero al ser, siendo hombre, humanamente, en él habitó completamente toda la plenitud de la deidad. Lo que es la deidad estuvo completa en Jesús, en su cuerpo, toda. Él ya estaba completo, no necesitaba de más. ¿Sí? Eso es la palabra plenitud. Eso significa la palabra plenitud. Una vez que nosotros ya definimos que Cristo es Dios hecho carne, hay algo que tenemos que poner en claro aquí, ¿verdad? Un segundo aspecto, y es el en el que vamos a enfocarnos un poquito más. Eso es cómo el cristiano es participante de esa plenitud, cómo nosotros somos hechos completos en Cristo Jesús. Miren, dice la palabra de Dios un poquito antes de estos versículos que acabamos de leer aquí mismo en Colosenses, pero en el capítulo 1, versículo 19, que nos habla precisamente de la deidad de Cristo también. Dice 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Ahí está la deidad completa en el cuerpo de Cristo, habitando en el cuerpo carnal, material de Jesús. Y dice en el versículo 20, y por medio de él, es decir, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Os ha reconciliado en su cuerpo de carne, ese cuerpo que es completo, que es divino, que no necesita de algo para ser completado, para llegar a ser divino. No necesita de algo para ser consumado como divino, porque lo es, ya está completo. Él ya es divino, en carne misma, siguió siendo Dios hecho carne, en su esencia divina. Dice aquí la palabra de Dios que Él, a través de ese sacrificio, nos reconcilió en su cuerpo de carne, y por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecieses fundamentados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo fui hecho ministro. Nosotros fuimos reconciliados por medio del sacrificio de Cristo. Fuimos acercados a Dios. Éramos enemigos en nuestra mente. Éramos enemigos, ¿sí? Enemigos de Dios. Y por el sacrificio de Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Y también dice que por medio de él, dice, de su muerte, somos presentados santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo entendemos esto, hermanos? Que somos presentados santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Déjenme decirle que esto no lo entienden las personas que viven en el mundo. Ellos no lo entienden. Ellos dicen, ¿cómo tú puedes ser un hombre perfecto, una mujer que dices que eres perfecta, que eres irreprensible, que eres santa? Si nosotros te conocemos, si sabemos que eres una persona, un ser humano, ¿acaso eres perfecto? ¿Acaso ya no te equivocas jamás? Tú eres igual que yo. Nadie puede ser perfecto. Bien, eso es su argumento, porque lo miran desde un punto de vista carnal. Pero la obra de Cristo espiritual
fue tomarnos del mundo, sacarnos de ese lugar, limpiarnos, purificarnos y presentárselo a sí mismo, como dice Pablo a los Efesios. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Él nos tomó del mundo, nos limpió, nos purificó, para tomarnos hacia Él. Es una obra perfecta. Y aunque las demás personas en el mundo le vean a usted como un hombre común y corriente, como una mujer como los demás, para Él somos completos. Somos perfectos. ¿Cómo entendemos esta obra que Cristo hizo, realizó? Aquí la entendemos en el versículo 9 del capítulo 2 que ya leímos y del versículo 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Vosotros, ustedes, la iglesia del Señor, hermano o hermana, ustedes ya están completos en Él. Y la palabra completos, hermanos, en griego, nuevamente es la palabra pleroma, el sustantivo que significa, hermanos, que a nosotros al ser tomados por Cristo, ya a usted ya no le falta nada, porque ha sido completado, ya ha sido perfeccionado en Cristo. Ya no le falta nada para ser consumado, para ser perfecto. Espiritualmente es perfecto. Ante Dios ha sido presentado como perfecto. Esto que nos ayuda, hermanos, a nosotros a tener una firmeza en nuestra fe, a quitarnos de nuestra mente muchas veces complejos que tenemos como cristianos de decir, pues hermano, usted, ¿cuál es su esperanza? ¿Quiere ir al cielo con Dios? Pues estoy tratando, hermanos, me estoy esforzando, estoy luchando. No, esos pensamientos son de duda, son de a ver si podemos. No es así, hermanos. Nosotros estamos completos en Cristo, estamos perfectos en Él. Somos presentados ante Dios como completos en Él. Aquí lo dice la palabra de Dios. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Recuerde, hermanos, el significado de la palabra pleroma, plenitud, traducida aquí, o completos en el versículo 10. ¿Sí? Algo que no necesita ser completado, porque ya está completo, ya está terminado, ya está consumado. No debemos de confundir. Una cosa es que ya estamos ante Dios presentados como perfectos, y otra cosa es, como dice el apóstol Pablo aquí mismo, en el capítulo 1 que leímos, y versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer usted y yo, en gratitud a Dios. No movernos de la esperanza, no practicar el pecado, como dice el apóstol Juan en su primera carta, ¿sí? No ser practicantes del pecado, apartarnos del mal, seguir el bien, buscar la perfección como seres humanos, porque como seres humanos seguimos siendo falibles, fallamos. Pero espiritualmente, delante de Dios, hermanos, usted y yo, hermana, estamos completos. Esa perfección, esa plenitud, hermanos, es un regalo de Dios. Hay que entender esto. Es un regalo de Dios, pero ese regalo se puede perder si nosotros no tenemos cuidado con nuestras acciones, con nuestro vivir, con nuestro andar en el mundo. Nosotros somos hechos perfectos espiritualmente en Cristo, hermanos. Esto lo confirma el apóstol Juan en su evangelio. Leamos Evangelio de Juan capítulo 1 y nos dice de la siguiente manera, hablando de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo para la humanidad. Dice así el Evangelio de Juan capítulo 1, dice en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué hermoso, hermanos. Fíjese cómo dice la palabra de Dios. Él es eterno, y Él vino y se hizo carne. Y si usted cree en eso, y como hemos creído y hemos obedecido el Evangelio siendo bautizados para el perdón de pecados, ahora somos llamados hijos de Dios. Y no solamente somos llamados hijos de Dios, sino que también dice el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos. De su plenitud tomamos todos. ¿Cuál es la plenitud de Cristo, hermanos? Que Él es perfecto, que Él está completo, que toda cualidad divina, hermanos, está en Él. Y nosotros somos hechos seres participantes de la divinidad de Dios por medio de Cristo. De su plenitud tomamos todos. Somos hechos completos en Él y ya no necesitamos de nada. Una vez que usted es completado en Cristo por la obra redentora de Cristo, ya no necesita de alguien más para salvar su alma. No necesita que alguien vaya a orar o a rezar por usted. No necesita que alguien vaya a interceder por usted. No necesita que alguien vaya a pagar algún sacrificio por usted. No necesita de nadie. Usted lo único que necesita es a Cristo en su vida. Y una vez que tiene a Cristo, usted ya ha tomado de la plenitud de Él. Es decir, ha sido perfeccionado y ya no necesita algo más para que sea más perfecto. No. Lo único que necesitamos es permanecer sin mancharnos, sin contaminarnos con las obras perversas del mundo. Somos perfectos en Cristo. Somos tomados por el Señor y tomamos de su plenitud, y dice aquí, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La salvación viene por la gracia de Dios, no por leyes, no por imposiciones de nadie. Así es que, hermanos, tengamos esta firme convicción que nosotros ante Dios somos constantemente presentados perfectos ante Él. Ahora, por último, para concluir con esta exposición de la palabra, quiero ver el otro aspecto, para que no haya ninguna confusión. No quiero que haya confusión en nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en este mundo? ¿Cuál es esa responsabilidad? ¿Cuál es el otro aspecto, hermanos, en el que tenemos que trabajar nosotros como personas, como cristianos? Pues para eso, hermanos, vamos a Filipenses, hermanos, capítulo 1. Y aquí encontramos las siguientes palabras. En el versículo 3 al 6 dice la palabra de nuestro Dios: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice: no ceso de orar por ustedes, por la iglesia del Señor, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Y qué es esa comunión en el Evangelio, hermanos? Es la permanencia, es la obediencia diaria, es el vivir en santidad. Ya Dios nos tomó, ya Dios nos purificó, nos limpió, nos quitó toda arruga e inmundicia que teníamos en ese mundo de maldad y de pecado, y nos presentó para Él limpios y perfectos. Así
de su plenitud tomamos todos. Ahora lo que a nosotros nos corresponde es tomarnos de la mano de Dios y vivir en la comunión del Evangelio, no salirnos de ese cuidado, no apartarnos ni a diestra ni a siniestra en el mundo, no caer en el error, en el engaño y en la mentira del diablo, no caer en las tentaciones de Satanás. Dice el apóstol Pablo, estando persuadido, estoy realmente seguro, convencido de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que empezó la obra, ese que nos tomó, que nos limpió y que nos protegió para Él, para presentarnos limpios delante de Él va a perfeccionar la obra hasta el día de Cristo. Es decir, habla de una acción constante, que diariamente, hermanos, tenemos que tomarnos de la mano del Señor Jesucristo, y que en este diario andar en el mundo, con la ayuda de Dios, nos vamos a ir perfeccionando, humanamente hablando. Vamos a ser mejores personas con la ayuda de Cristo. ¿Cómo? Otro texto que nos enseña cómo podemos lograr esto y cómo debemos de luchar por esto es Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Ese es el último texto que voy a citar en esta noche. Efesios capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Dice la escritura, versículo 11 en adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Esto es la doctrina del Señor. El mismo Señor Jesucristo estableció los oficiales en la iglesia. Aquí nos dice cuáles son los oficiales en la iglesia. Que los hermanos ya están dando enseñanzas directas y claras acerca de la organización de la iglesia de acuerdo a la doctrina de la palabra de Dios de Cristo. Dice que Él estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un objetivo, con un propósito determinado. ¿Cuál es ese propósito? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos, hermanos? La iglesia, usted y yo, las personas que Cristo nos tomó cuando obedecimos el Evangelio, nos limpió y nos presentó para Él santos y sin mancha y sin arruga. Nos hizo completos en Él, nos hizo participantes de su plenitud. Ahora, una vez siendo completos en Cristo, los oficiales en la iglesia, llámese el predicador en la iglesia, llámese el evangelista, el diácono, el anciano en la congregación en la iglesia, ellos nos van a ayudar a perfeccionarnos. ¿Cómo? A corregirnos, a llamarnos la atención cuando estemos mal, a reprendernos con la palabra de Dios para quitar malos hábitos, malas costumbres, para despojarnos de cosas inservibles del mundo. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está el crecimiento en esta vida, hacia la perfección en el cuerpo. Mientras estemos en este mundo, el ejemplo, el estándar, hermanos, nuestro estándar es Cristo. Ese es nuestro estándar. Yo recuerdo y creo que es algo que todos hacíamos cuando éramos pequeños. No teníamos a lo mejor a nuestro alcance algo con qué medir nuestra estatura, pero nos medíamos con su papá, con su mamá, y mira mamá, ya te llego a la cintura, y ya nos medíamos con él, ya te llego al estómago, ya te llego aquí al pecho, ya te voy llegando al cuello. Bueno, espiritualmente, hermanos, tenemos que trabajar para que en nuestra vida nos parezcamos a ese hombre perfecto que es Cristo. Por eso dice Pablo en Filipenses, estoy persuadido que el que inició la obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo. Los va a ayudar a crecer y a crecer y a crecer y a crecer para que se parezcan más a Cristo, y lo va a hacer hasta el día de Cristo. Son dos cosas, hermanos, que van de la mano, pero que son diferentes.
y que tenemos que tener claro, no debemos de confundir. Así es que cuando usted le pregunte al hermano, ¿usted va a ir al cielo? Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo me ha tomado y me ha perfeccionado. Hermano, ¿usted es perfecto? No soy perfecto, pero lucho cada día por parecerme más a mi Salvador, al que me ha hecho perfecto espiritualmente ante su presencia de Dios, que es Cristo mi Redentor. Esa es la respuesta que debemos de dar. Esa es la respuesta, es la convicción que debemos de tener en nuestra mente, en nuestro corazón. Y a nuestros amigos que nos escuchan, no hay manera de presentarse delante de Dios. La única forma es siendo redimidos por Cristo, siendo perfeccionados por Cristo. Tome de la plenitud de Cristo, obedézcale a través de la obediencia del bautismo. Así se obedece al Evangelio y así puede ser usted perfeccionado y presentado por Cristo como perfecto, como limpio, sin mancha, sin arruga. Y una vez que esté en esa perfección, Él le va a tomar de la mano para que día a día su cuerpo falible, este cuerpo, esta humanidad, vaya siendo cada vez más perfecto, más limpio, pareciéndonos más cada día a Cristo, creciendo, midiéndonos con la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, es lo que Dios quiere de su iglesia, no al conformismo. Por eso Pablo dice, no os conforméis. Dios no quiere conformistas. Dios no quiere que usted y yo digamos, pues a ver si llego, aunque sea de panzazo, a ver si lo logro. No. Él quiere que seamos lo mejor para Él, y para eso nos toma Él de su mano y nos lleva para perfeccionarnos. Así es que despojémonos de todas las cosas que nos estorban. Tomémonos de la mano de Cristo y deje que Dios le enseñe a través del evangelista, a través del pastor o anciano, a través de los diáconos, a través de los oficiales en la iglesia, de los maestros, para que nuestras vidas sean perfeccionadas día a día y irnos creciendo más hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Espero, hermanos, que este mensaje haya sido claro. Espero que no haya no haya generado ninguna duda en su mente y que la palabra de Dios sea la base siempre de nuestra enseñanza. Gracias a cada uno de ustedes por su participación, por estar con nosotros en esta noche. Que Dios les bendiga a los hermanos que nos escuchen a través de radio y a través del internet. Saludamos a nuestra hermana Francisca Delgado que nos está viendo en Facebook, a nuestra hermana Angie Banda, hermana, que Dios le bendiga, un saludo afectuoso en el amor del Señor Jesucristo. A nuestra hermana Francis Laguna, también le saludamos en el amor de Cristo. A Neftalí, le saludamos en el amor del Señor Jesucristo, hermano Neftalí Martínez. A nuestra hermana Aida Sánchez, saludos, hermana, y bendiciones. Les saludamos en el amor del Señor Jesucristo. Gracias también por estar con nosotros a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Este mensaje esperemos que llegue a cada uno de ustedes, a cualquier parte donde ustedes nos estén escuchando. Gracias les damos a Dios por esta bendición. Si tienen alguna pregunta, hermanos, acerca de este estudio, con toda confianza, háganosla saber a través de los comentarios, hágala saber a través de mensajes. Si no lo quieres poner en público, hágalo a través de mensajes personales en inbox. Su servidor en Facebook lo encuentra como Rafael Rafita Sauceda. Mi nombre es Rafael Sauceda Pérez. Muchos hermanos pues me conocen. Y usted me puede buscar en las redes sociales de esa manera para hacernos llegar preguntas. Pero también lo puede hacer a través de los comentarios aquí en esta transmisión. Con toda confianza, nuestros hermanos están dispuestos a ayudarnos a aclarar cualquier duda. Todos estamos para ayudarnos y para aprender de todos en el amor de Cristo. Así es que gracias, hermanos, a cada uno de ustedes. Terminamos aquí nuestra programación. Enviamos un cordial saludo a todos los hermanos. Este mensaje llega a muchas partes del mundo, a toda América Latina, Norte, América, Centroamérica, Sudamérica, a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación.
Así es que enviamos saludos a los hermanos en todo México, en todo Estados Unidos, hermanos que viven allá en el área metropolitana de Washington, que les enviamos un cordial saludo. Hasta allá llegan las transmisiones de mensaje de amor para salvación al estado también de Virginia, a Richmond, Virginia. Hay muchos hermanos que nos escuchan y siguen desde ese lugar. Todo México, en todos los estados de la República Mexicana, en Guatemala, Centro y Suramérica, hermanos. Gloria a Dios por este gran ministerio. Gracias por este gran ministerio que Dios ha puesto a través de nuestros hermanos. Que Dios les bendiga, hermana Carmen Osuna. Dice, gracias hermano por compartir la santa palabra de nuestro Señor. Buenas noches. Amén, hermana. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermana. Buenas noches a cada uno de ustedes. Que Dios sea con cada uno de ustedes. Oramos para despedirnos de esta programación. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre Todopoderoso, le damos gracias una vez más porque nos da la oportunidad de terminar este programa con felicidad, Señor, compartiendo una vez más la palabra de nuestro Dios. Bendiga a nuestros hermanos que nos han escuchado y a nuestros amigos que puedan recibir este mensaje a través de todos los medios. Ayúdanos a compartirlo y hacerlo llegar con aquellos que tienen el hambre y sed de justicia y de su palabra, de bendito Padre. Bendiga a los hermanos que trabajan en este ministerio organizando a través de todos los medios, trabajando para que sea posible esta radio y que la Iglesia de Cristo comparta el mensaje de verdad al mundo a través de este ministerio. Bendiga a todos los hermanos que trabajan en él, los hermanos directores y colaboradores. Bendígalos grandemente siempre a ellos y a sus familias. Bendiga también hermanos que necesitan de su poder, que están enfermos, sáneles conforme a sus necesidades, Padre. A nuestro hermano José Luis Rodríguez, ayúdele, Padre, en su necesidad. Bendiga también a nuestra hermana, a nuestro hermano Jorge Pérez y nuestra hermana Sandra Salinas. En sus manos le encomendamos, Padre. Asimismo a todos los hermanos que ponen sus peticiones, Padre. Oramos porque todas sean escuchadas, Padre, y en nuestras oraciones privadas siempre lo hacemos y ponemos a cada uno por nombre en su presencia, bendito Dios. Bendiga a su iglesia, bendiga a todos los hermanos que escuchan y que están viendo este programa y a todos los que llegue las transmisiones de mensaje de amor para salvación. Que toda la honra y la gloria sea para usted, bendito Padre, porque usted es digno de toda alabanza. Le agradecemos todo en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, grandemente a cada uno de ustedes. Y vamos a terminar nuestra programación con un canto y así nos despedimos de este programa. El canto que estuvimos compartiendo con ustedes al principio, hermanos, yo no sé mucho de inglés, pero ese canto, hermanos, nos habla de una corona, de una mansión que está preparada, de una mansión que está lista para nosotros y de una corona allá en el cielo. Pero también habla de una vestidura blanca. Por eso me gusta este canto, que es la corona, ¿verdad? La vestidura y la mansión que Cristo nos ha preparado. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, grandemente. Gracias por escucharnos. Como las que haces tú, no es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada